La tormenta ha convertido la alcantarilla en un río negro. Bajo el asfalto, una silueta pequeña lucha contra la corriente con el hocico fuera del agua. El túnel se llena y el agua gana. El animal se sumerge, encuentra una tubería vertical y trepa por dentro, a ciegas, empujando con las patas contra las paredes lisas. Al otro lado del sifón hay una bolsa de aire. Un último impulso y en un cuarto de baño silencioso, algo emerge del inodoro y salta al suelo. En todo el planeta existe un único territorio grande y habitado donde este animal ha sido derrotado. 660.000 kilómetros cuadrados, sin una sola población estable desde hace 75 años. Ni Nueva York ni Londres lo han conseguido. Soy Mateo Herrera y esto es Reinos Salvajes. La protagonista de hoy es la rata parda, un animal de apenas 300 gramos que sobrevive a caídas de 15 metros y roe el plomo. Lo que viene explica cómo llegó a ser así. Son las 3:20 de la madrugada en el callejón trasero de un restaurante. El último cocinero acaba de bajar la persiana y durante 3 minutos no ocurre nada. Después, en la rejilla del desagüe, aparece un hocico. No sale entero. Solo el morro, los bigotes vibrando a una velocidad imposible de seguir con la vista, leyendo el aire, la humedad, el olor a grasa vieja. Pasan 40 segundos. Y entonces el callejón cambia de dueño. Salen de 2 en 2, de 3 en 3, y ninguna cruza por el centro. Todas avanzan pegadas al muro, rozándolo con el costado, siguiendo una línea que un ojo humano no distingue, pero que lleva años ahí. Un rastro de grasa corporal, orina y pelos, depositado noche tras noche sobre el ladrillo. Son carreteras invisibles. Cada colonia mantiene las suyas, y cada individuo las recorre a oscuras, sin dudar, como quien camina por su propia casa con la luz apagada. En 5 minutos, 20 cuerpos han vaciado una bolsa de basura sin hacer prácticamente ruido. No hay valentía en eso, ni astucia en el sentido en que usamos esa palabra. Hay un cuerpo diseñado por millones de años para no morir en campo abierto. La rata parda evita la luz porque la luz la mata. Evita el espacio abierto porque en el espacio abierto llegan el búho, el gato y el zorro. Su mundo no es un mundo de imágenes, sino de contactos. Paredes, esquinas, tubos, la textura del suelo bajo las patas. Cuando algo la asusta, no huye hacia adelante, huye hacia el muro. El muro es la única verdad que conoce. Ese callejón se repite, casi idéntico, en Madrid, en Bogotá, en Ciudad de México, en Manila, en Marsella. La rata parda vive hoy en todos los continentes excepto la Antártida. Está en las alcantarillas de las grandes capitales y en los graneros de las llanuras, en los muelles, en los vertederos, en los túneles del metro, en los sótanos de los hospitales, en barcos que cruzan océanos y en islas remotas donde nunca hubo un mamífero terrestre. Pocos animales han visto tanto planeta. Ninguno lo ha hecho de forma tan silenciosa. Y aquí aparece la primera rareza de esta historia, una que desconcierta incluso a los especialistas. Este conquistador global apenas existe lejos de nosotros. La veterinaria e investigadora Chelsea Hemsworth, que ha estudiado durante años las ratas de Vancouver, lo explicó con una frase que parece un juego de palabras, y no lo es. Lo verdaderamente interesante de la rata parda es que no existe en estado salvaje. Y añadió algo todavía más incómodo. Probablemente sabemos más sobre la ecología del oso polar que sobre la de las ratas que viven bajo nuestros pies. Porque el animal que corre por ese callejón no nació ahí. Su linaje viene de otro lugar y de otro clima, las estepas frías del norte de China y de Mongolia. Un mundo de inviernos duros, hierba seca y horizontes vacíos. Nada en aquel paisaje se parece a un contenedor de basura. La pregunta se impone sola. ¿Cómo termina un roedor de la estepa asiática viviendo debajo de Buenos Aires? La respuesta empieza en lugares como el puerto, de madrugada. Una grúa descarga cereal a granel y un hilo de grano cae al suelo entre las vías. Bajo las plataformas de carga, entre los contenedores, hay galerías. Una rata que sube por la amarra de un buque, o que entra en una caja de fruta, o que se instala en la bodega de un carguero, puede aparecer semanas después a 10.000 kilómetros de distancia, viva, preñada y hambrienta. No navega, la llevan. No emigra, la transportan. Lo curioso es que una vez instalada, la rata deja de viajar. Los estudios genéticos hechos en Nueva York encontraron algo asombroso. Las ratas de barrios distintos de la misma ciudad tienen perfiles genéticos distintos, porque apenas se mezclan. Una rata urbana rara vez se aleja más de unas decenas de metros de su madriguera. Puede nacer, criar y morir en el mismo tramo de manzana, sin cruzar nunca una avenida ancha.
Lo que llamamos las ratas de una ciudad no es un pueblo, sino cientos de aldeas cerradas que se ignoran entre sí. Ese es su imperio, minúsculo para cada individuo, inmenso en conjunto. Y ese imperio no ha retrocedido nunca ante nosotros. Se han vertido toneladas de veneno en los alcantarillados de Londres, se han declarado campañas de exterminio en París, en Nueva York, en Hanoi, en decenas de capitales. Ninguna las ganó, salvo una vez. En una sola provincia del oeste de Canadá, más grande que España y Portugal juntos, no existe una población estable de ratas desde el año 1950. No es una leyenda. Hay una franja de tierra de 600 kilómetros de largo que se inspecciona, granero por granero, 2 veces al año. Ese lugar es la única grieta en el imperio, y por eso volveremos a él. Porque la explicación de todo lo demás está en una sola palabra. La rata parda es una especie comensal, y comensal significa, literalmente, el que comparte la mesa. Donde el ser humano almacena grano, produce basura, levanta muros huecos y calienta edificios. La rata encuentra a la vez despensa, refugio y calefacción. Nuestras ciudades son, para ella, una estepa artificial sin invierno y sin hambre. No nos invadió, nos siguió. Fue detrás de los graneros, detrás de los barcos, detrás de las cloacas, y llegó exactamente hasta donde llegamos nosotros, ni un metro más allá. Y ahí es donde la historia se tuerce, porque el camino que siguió para llegar hasta aquí no es el que está escrito en los libros. Durante siglos creímos que venía de Noruega, y su nombre científico todavía lo repite, aunque jamás vivió allí. Los archivos dicen una cosa, los genes de las ratas actuales dicen otra, y entre ambas versiones hay varios siglos de diferencia. Alguien mintió sobre el origen de este animal, y no fue la rata. Bodega de un velero mercante, en algún punto del Atlántico, hace unos 3 siglos. Bajo cubierta hay sacos de grano, barriles de agua salobre y una oscuridad absoluta durante 20 horas al día. El barco tardará 6 semanas en cruzar. Ese plazo, para el animal que se ha colado entre la carga, no es un viaje. Es una vida entera y varias generaciones. Una hembra que subió a bordo preñada pare 3 semanas después. Sus crías crecen entre los sacos, se aparean entre sí, tienen crías propias antes de que se avisten tierra. Cuando las amarras tocan el muelle del otro lado del océano y una fila de cuerpos oscuros baja por las cuerdas, ya no desembarca una polizona, desembarca una colonia. Multipliquemos esa escena por miles de barcos, por 4 siglos, por todas las rutas comerciales que trazó el ser humano. El resultado es un mapa que se rellena solo. La rata parda no conquistó el mundo, fue equipaje. Pero antes del equipaje hubo un origen, y ese origen está mucho más atrás de lo que imaginamos. Los roedores son hoy alrededor del 40% de todas las especies de mamíferos del planeta. Son la forma en que la vida decidió apostar por lo pequeño, lo rápido y lo numeroso, y esa apuesta lleva ganando desde que los grandes reptiles desaparecieron. De ese enorme tronco surgió en Asia el género al que pertenecen las ratas, y de ahí se separaron 2 linajes que después competirían por cada puerto del mundo. La rata negra, que se hizo tropical, trepadora y ligera, y la rata parda, que se quedó en el norte y se hizo pesada, subterránea y resistente al frío. Los análisis genéticos sitúan esa separación entre 500.000 y casi 3 millones de años atrás. La cuna de nuestra protagonista fueron las estepas del norte de China y de Mongolia. Pastos abiertos, inviernos largos, temperaturas que caen muy por debajo de cero. Allí no era una plaga, ni una sombra urbana. Era un roedor más, excavador, nocturno, cazado por zorros y por rapaces, que sobrevivía haciendo lo que sigue haciendo hoy en las alcantarillas: cavar profundo, tener muchas crías y no fiarse de nada. Y entonces apareció el ser humano con una invención que lo cambió todo: el grano almacenado. Los restos arqueológicos más antiguos de ratas pardas identificados con seguridad junto a asentamientos humanos proceden del centro y el norte de China y tienen entre 7.000 y 9.000 años, justo cuando la agricultura se consolidaba en aquella región. Por primera vez existía en el mundo algo nuevo, un montón de comida concentrada, seca, que no se movía, que nadie defendía por la noche y que estaba disponible en pleno invierno. Para un animal de estepa acostumbrado a rascar semillas en la nieve, aquello no era una tentación, era otro planeta. Aquí es donde empieza el enigma que ha traído de cabeza a los especialistas durante décadas. Sabemos dónde nació, sabemos dónde acabó, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuándo llegó a Europa. Los documentos escritos son tajantes. Los naturalistas europeos describen a este animal a partir del siglo XVI
y sobre todo del 18, como una novedad. Una rata nueva, grande, gris parda, que llega por los puertos y desplaza a la rata que ya conocían. Los archivos de plagas, los libros de los cazadores de ratas, los tratados de historia natural, todos cuentan la misma historia de un recién llegado. El problema es que los genes cuentan otra. Cuando los investigadores secuenciaron genomas de ratas pardas de todo el mundo y calcularon hacia atrás cuándo se separaron las distintas poblaciones, algunos modelos situaron la expansión hacia el oeste y la llegada al centro de Europa varios siglos antes de la primera descripción escrita, en torno al siglo XIII. Otros trabajos, con otros datos, empujaron esa fecha en dirección contraria. Y hay una tercera vía, la de quienes sostienen que las rutas fueron marítimas y directas desde el sur de Asia, y no un lento avance por tierra a través de Rusia, porque las fuentes rusas indican que las ratas llegaron a los Urales desde el oeste, y no desde el este, cuando ya casi estábamos en el siglo XX. Es decir, el animal habría entrado en Europa por la puerta contraria a la que todo el mundo suponía. La discusión sigue abierta, y es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia cuando dos tipos de pruebas se contradicen. Los documentos históricos tienen un defecto. Para reconocer a una especie hace falta que alguien se moleste en describirla bien, y en Europa nadie se molestó hasta que la zoología moderna existió. Los genes tienen otro, dependen de modelos, de supuestos sobre el ritmo de las mutaciones, y un pequeño error en el reloj se convierte en siglos de desviación. Lo único seguro es esto. Entre el momento en que la rata parda salió de Asia y el momento en que un naturalista europeo la miró y la describió, pasó un tiempo que todavía no sabemos medir. Es un viaje que ocurrió sin testigos. Y del silencio de esos siglos nació el error más famoso de toda la zoología. En 1769, el naturalista británico John Berkenhout escribió que aquella rata había llegado a Inglaterra en 1728, a bordo de un barco cargado de madera procedente de Noruega. Bautizó así a la especie con un nombre que arrastra hasta hoy, la rata noruega. El detalle divertido es que en aquel año no había prácticamente ratas pardas en Noruega, y el propio Charles Dickens señaló más tarde que Berkenhout probablemente había confundido a la rata con un pequeño roedor nórdico, el lemming. Otros, en la Inglaterra de la época, la llamaron rata de Hanover, no por ciencia, sino por política. Era una manera elegante de culpar de una plaga a la dinastía reinante. De modo que el animal más extendido del planeta, el que jamás pisó Noruega, se llama oficialmente noruego por un rumor de puerto y un naturalista con prisa. Ese nombre es, en el fondo, el resumen de nuestra relación con él. Hemos vivido pegados a esta especie durante milenios y apenas hemos acertado a decir de dónde venía. Lo que sí sabemos con certeza es cómo terminó ese viaje. Cuando la rata parda llegó a las ciudades europeas, la rata negra llevaba allí más de 1000 años, instalada en los tejados, en los graneros, en las bodegas. Debería haber ganado ella, jugaba en casa. En apenas unas décadas, la recién llegada la echó de las alcantarillas, de los sótanos, de los muelles y de casi todo el norte del continente, y la empujó hacia los pisos altos y los climas cálidos. No hubo guerra ni estrategia. Hubo un cuerpo mejor. Un cuerpo capaz de nadar, de excavar, de soportar el frío, de morder lo que nadie muerde. Un cuerpo que lleva, en la boca, un material más duro que el hierro. En el sótano de un edificio, detrás de una lavadora, hay un ruido constante y seco, como una lima trabajando. Lleva así 3 noches. Al retirar el electrodoméstico, aparece un cráter en el muro. Un agujero irregular abierto en el bloque de hormigón, con el polvo gris acumulado debajo formando un pequeño cono. Nadie ha usado herramientas. El agujero lo ha hecho un animal de menos de 30 centímetros de cuerpo, mordisco a mordisco, con 4 dientes. Esos 4 dientes son la clave de todo el reino de los roedores, y en la rata parda alcanzan una de sus versiones más extremas. Los incisivos crecen sin parar durante toda la vida, alrededor de 1 milímetro al día cuando algo los desgasta. Si dejaran de usarlos, no se quedarían cortos. Se curvarían en espiral hasta atravesar el paladar o impedir cerrar la boca, y el animal moriría de hambre con los dientes intactos. Roer no es un vicio ni un capricho, es una condición para seguir vivo. Y no son dientes cualesquiera. La cara frontal del incisivo está recubierta de un esmalte cargado de hierro, que le da ese tono anaranjado tan característico y una dureza que alcanza aproximadamente 5,5 en la escala que usan los mineralogistas para medir la dureza de los minerales. Ese número no dice mucho aislado, así que traduzcámoslo. Es más duro que el cobre, más duro que el hierro, más duro que nuestro propio esmalte dental. La cara posterior del diente, en cambio, es más blanda. Al morder, la parte blanda se desgasta antes que la dura, y el diente se afila solo,
como un cincel que nunca necesita amolador. Cada mordisco lo deja mejor preparado para el siguiente. Con esa herramienta, la lista de lo que una rata parda puede atravesar resulta incómoda de leer. Madera, plástico, yeso, aislamiento, plomo, láminas de aluminio, ladrillo blando, hormigón mal fraguado, bloque de cemento y cables eléctricos. Los roedores figuran entre las causas identificadas de incendios en edificios, y la razón no es el hambre. Es la necesidad física de limar el diente contra cualquier cosa que ofrezca resistencia. Hay una frontera, eso sí. El acero estructural la detiene. Una malla metálica bien puesta la detiene. Todo lo demás, más pronto o más tarde, cede. Pero el diente solo abre la puerta. Lo asombroso es lo que pasa después. Un adulto grande pesa entre 300 y 500 gramos. Su cráneo, sin embargo, es sorprendentemente pequeño. Y ahí está el truco que ha hecho fracasar a generaciones enteras de albañiles. La cabeza es la única parte verdaderamente rígida del animal. El resto del cuerpo es una masa flexible de músculo, con una columna larga y una caja torácica que se comprime. La regla práctica, conocida por cualquier técnico de control de plagas del mundo, se resume en una frase. Por donde pasa la cabeza, pasa la rata entera. Y la cabeza pasa por un hueco del tamaño aproximado de una moneda grande, apenas 2,5 centímetros. Un desagüe, una junta mal sellada, el hueco de una tubería. Nada más. Esa flexibilidad no viene sola. Viene con un repertorio físico que parece inventado. Trepa por paredes de ladrillo como si tuviera peldaños, agarrándose a las mínimas irregularidades del mortero. Camina por cables tendidos, usando la cola larga y desnuda como balancín. Salta cerca de 60 centímetros en vertical desde parado, y bastante más con carrerilla. Los técnicos de control de plagas describen caídas desde 15 metros, el equivalente a un quinto piso, tras las cuales el animal se marcha corriendo. No es magia, es física. Un cuerpo pequeño y ligero alcanza una velocidad límite de caída baja, y los tejidos absorben el golpe. El agua, que debería ser su frontera, es en realidad su autopista. La rata parda nada bien, con las patas traseras impulsando y la cola actuando de timón. Se le atribuye la capacidad de mantenerse a flote hasta 3 días seguidos. Puede recorrer más de 1 kilómetro en aguas abiertas, puede aguantar la respiración cerca de 3 minutos. Y ahí encaja la escena con la que empezó este relato. Ese es exactamente el tiempo que necesita para atravesar el sifón de un inodoro, una curva llena de agua que separa una cloaca de un cuarto de baño. Al otro lado del codo hay una pequeña bolsa de aire, un respiro, y luego la porcelana. Todo el sistema de saneamiento de una ciudad es, para este animal, una red de túneles con estaciones. Queda la pregunta que hace tambalear todo lo anterior. Si el mundo de la rata es la oscuridad total de una galería o de una tubería, ¿cómo se orienta un cuerpo así, a toda velocidad, sin chocar? Desde luego, no con los ojos. La vista de la rata parda es pobre. Distingue movimiento y sombras, poco más. Y sus ojos, colocados a los lados de la cabeza, están hechos para detectar el ataque de un depredador, no para leer el terreno. El terreno lo lee con la cara. Los bigotes son el órgano central de su percepción. No cuelgan pasivamente. La rata los mueve hacia adelante y hacia atrás varias veces por segundo, en barridos rítmicos coordinados con el olfateo, en torno a 8 ciclos por segundo. Cada pelo está anclado en un folículo repleto de terminaciones nerviosas que registran cuánto se dobla, en qué dirección y contra qué textura. Con eso, el animal construye en la oscuridad una imagen del entorno que, según los investigadores que la estudian, resulta más detallada que la que obtiene con sus propios ojos. Sus bigotes son más sensibles que las yemas de nuestros dedos. Cuando corre pegada a la pared, no está siendo cobarde, está leyendo. A ese tacto se suma un olfato que organiza toda su vida social y alimentaria, y un oído que abre una dimensión entera que nosotros ni sospechamos. Un ser humano deja de oír alrededor de los 20 kilohercios. La rata escucha hasta 80. El roce de 2 dedos, un cable que vibra, el chirrido de una rueda, los chillidos de sus propias crías. En ese rango silencioso para nosotros hay un universo sonoro constante. Vivimos con ellas en el mismo edificio, pero no en el mismo mundo. Incluso la cola, que tanto repugna, es un instrumento de precisión. Está desnuda porque es un radiador. La rata no suda como nosotros, y regula su temperatura enviando sangre a esa superficie sin pelo. En una noche calurosa, la cola disipa el exceso de calor. En una fría, los vasos se contraen y la conservan. Todo ese equipamiento, el diente de hierro, el cuerpo plegable, los bigotes que ven, el oído imposible,
Sirve a un único propósito: llegar hasta la comida y volver vivo. Y sin embargo, nada de esto explica lo verdaderamente inquietante de esta especie. Un cepo bien puesto acaba con cualquier cuerpo por perfecto que sea, pero los cepos, en una colonia establecida, dejan de funcionar. El arma decisiva de la rata parda no está en la mandíbula. Pesa unos 2 gramos y está dentro del cráneo, y su primera lección la aprende antes de abrir los ojos. En una casa de Turingia, en 1828, un molinero derriba la pared de su chimenea y encuentra un bulto seco y ennegrecido. 32 ratas momificadas, unidas para siempre por las colas, en un solo nudo imposible de deshacer. Dentro se retuercen 9 cuerpos rosados. Ninguno pesa más de 6 gramos. No tienen pelo, no tienen dientes, no ven ni oyen. Los ojos son 2 líneas selladas y los oídos 2 pliegues cerrados. Si alguien retirara ahora mismo el techo del nido, no huirían, porque no saben que existe una afuera. Todo lo que son en este momento es un pequeño montón de calor que se busca a sí mismo. Su madre entra y sale de la galería cada pocos minutos. Los amontona, los lame uno por uno con una insistencia casi obsesiva. Los coloca contra su vientre, se marcha a comer, vuelve. Ese lamido no es ternura, en el sentido en que nosotros usamos la palabra, ni tampoco un simple aseo. Es una intervención directa sobre el sistema nervioso de las crías. Los trabajos que estudiaron durante años a madres más lamedoras y menos lamedoras encontraron algo notable. Las crías que reciben más contacto en esos primeros días desarrollan, de adultas, una respuesta al estrés distinta y son animales menos ansiosos y más exploradores. La primera lección de la vida de una rata, la que decide si será audaz o miedosa en un mundo lleno de trampas, se aprende con los ojos cerrados. El calendario que viene después no se parece al de casi ningún otro mamífero. La gestación dura 21, 22, 23 días. A la semana, las crías tienen pelo. Entre el día 12 y el 14 abren los ojos. Alrededor del día 21 están destetadas y ya salen de la galería. Y entre las 6 y las 10 semanas, cuando todavía parecen ratas a medio hacer, ya pueden reproducirse. Un animal que en abril era un embrión ciego puede ser abuelo en septiembre. Y hay un detalle que multiplica todo lo anterior. La hembra vuelve a ser fértil pocas horas después de parir. Puede quedar preñada mientras la camada recién nacida mama de ella. Es decir, alimenta a un grupo de crías mientras lleva a otro dentro. No hay pausa, no hay temporada de descanso, no hay recuperación. En condiciones favorables, con comida y calor, la reproducción no se detiene nunca. Los números que salen de esa maquinaria explican, mejor que cualquier discurso, por qué el ser humano lleva siglos perdiendo. En condiciones ideales, se calcula que una sola pareja de ratas pardas y su descendencia pueden convertirse en alrededor de 1.250 animales en un año. Otras estimaciones, con supuestos algo distintos, disparan la cifra todavía más arriba. Da igual el número exacto, la conclusión no cambia. Una colonia diezmada en un 90% no es una colonia derrotada. Es una colonia con espacio libre, comida sobrante y menos competencia, y por lo tanto, una colonia que va a crecer más rápido que antes. Aquí conviene detenerse en la promesa que abrió este relato, porque es exactamente en este punto donde se vuelve casi imposible de creer. Si una sola pareja puede reconstruir una plaga entera en 12 meses, mantener un territorio del tamaño de España y Portugal juntos, libre de ratas durante 75 años, no es una hazaña administrativa, parece una contradicción biológica. Basta una hembra preñada escondida en un camión de grano, una sola. Y sin embargo, en esa provincia canadiense, la cuenta lleva 3/4 de siglo dando cero. La respuesta a ese enigma no está en la fertilidad de la rata, está en la otra cara de estos números, la que casi nunca se cuenta. Porque ese ejército potencial casi nunca llega a existir. La vida real de una rata parda es corta y brutal. La mayoría de las crías no cumple el primer año. Muchas mueren en el nido, por frío, por hambre, por inundación de la galería, o porque la madre abandona la camada cuando el nido se ve amenazado. Las que salen se enfrentan a gatos, zorros, aves rapaces, comadrejas, perros, coches, cepos y venenos. En muchas poblaciones silvestres, la esperanza de vida media no llega a 12 meses. El récord biológico de la especie ronda los 3 años, pero un animal de 3 años en una alcantarilla es prácticamente un anciano legendario. Esa es la apuesta evolutiva de la rata, y conviene entenderla bien porque explica todo lo demás. No apuesta por la calidad, ni por la longevidad,
ni por proteger a cada individuo. Apuesta por la velocidad. Produce mucho, produce rápido y acepta perder casi todo. Un solo superviviente de cada camada basta para que el sistema funcione, y ese superviviente estará listo para reproducirse antes de cumplir 2 meses. Nosotros criamos pocos hijos y los cuidamos durante décadas. Ella lanza al mundo cientos de posibilidades y deja que el mundo elija. Frente a esa estrategia, casi todo lo que hemos inventado resulta ridículo. Un exterminio elimina individuos. La rata no defiende individuos, defiende el ritmo. Se puede vaciar una alcantarilla en una semana, y en 4 meses el hueco estará lleno otra vez, con animales más jóvenes, más rápidos y, como veremos, más desconfiados. Por eso ninguna gran ciudad del planeta ha ganado nunca esta guerra. Por eso el único caso conocido de victoria tuvo que basarse en algo completamente distinto de matar ratas, en algo que aún no hemos revelado. Y ahí termina, sin embargo, la parte fácil de la historia. Porque una cría que sobrevive a sus primeras semanas no sale a un mundo vacío. Sale a una sociedad ya montada, con jerarquías, con fronteras químicas, con carreteras invisibles y con vecinos que la vigilan. Bajo el suelo de nuestras ciudades hay algo mucho más organizado que un simple montón de animales hambrientos. Y de vez en cuando, ese mundo subterráneo escupe a la superficie algo tan extraño que durante 4 siglos los naturalistas no supieron si era un fenómeno natural o una falsificación. Bajo el suelo de un mercado, a medio metro de profundidad, al final de un túnel de 7 centímetros de ancho, hay una cámara del tamaño de un puño cerrado. Está forrada con papel deshecho, hilachas de tela y hierba seca. Allí dentro, en una oscuridad absoluta, una hembra de rata parda está pariendo. La primera cría aparece sin ruido. Pesa poco más de 5 gramos, es ciega, es sorda, no tiene un solo pelo, y su piel es tan fina que se le adivinan los órganos. Detrás llega otra, y otra, y otra. En poco más de 1 hora hay 11 cuerpos rosados amontonados contra el vientre de la madre, y ninguno de ellos sabe todavía que existe el mundo. A menos de 1 metro por encima, la ciudad sigue funcionando sin enterarse de nada. La gestación ha durado unos 22 días. Las camadas suelen tener entre 6 y 12 crías, aunque se han registrado partos de más de 20. Y aquí llega el dato que cambia por completo la escala de esta historia. Menos de 1 día después de dar a luz, la hembra vuelve a ser fértil. Puede quedar preñada mientras amamanta a las crías que acaba de tener. En ese intervalo receptivo, que apenas dura unas horas, se han descrito hembras que se aparean cientos de veces y con varios machos distintos. En una ciudad con calor y con comida constante, una sola hembra puede sacar adelante 5 camadas al año. La aritmética que sale de ahí resulta vertiginosa sobre el papel. Una pareja y sus descendientes, sin ningún freno, se convertirían en varios miles de individuos en 12 meses. Ese número, sin embargo, no se cumple casi nunca, y conviene decirlo con claridad. El hambre, el frío, las enfermedades, los depredadores y las propias ratas dominantes eliminan a la enorme mayoría antes de que lleguen a reproducirse. En muchas poblaciones urbanas, la mayor parte de los individuos no alcanza el año de vida. La rata parda no ha apostado por durar, ha apostado por reemplazarse más deprisa de lo que la matan. El lugar donde ocurre todo esto tampoco es un simple agujero. Un sistema de madrigueras puede extenderse varios metros, descender cerca de 1 metro bajo tierra y contar con varias bocas de entrada. Hay galerías de paso, una cámara central para el nido y cámaras laterales que funcionan como despensa, con semillas, huesos y restos acumulados. Y hay, siempre, salidas de emergencia. Túneles ciegos que llegan casi hasta la superficie y quedan cerrados por un tapón flojo de tierra, tan delgado que cede a la primera embestida de un cuerpo asustado. La rata construye pensando en el día en que alguien entre por la puerta principal. El desarrollo de las crías es una carrera contra el reloj. Entre el 7º y el 10º día les aparece el pelo. Entre el 12º y el 15º se abren los ojos y se despegan los conductos auditivos. El mundo se enciende de golpe, con luz y con sonido, en cuestión de horas. A las 3 semanas mordisquean su primer alimento sólido. A las 4 han dejado la leche. A las 8 o 10 semanas ya pueden reproducirse. De 5 gramos a 200 o 300 en unos pocos meses, con un cerebro que en ese tiempo ha memorizado cada galería, cada olor y cada ruta de escape del territorio. Y es justamente en ese primer bocado sólido donde aparece algo que no encaja. La cría no elige, no prueba, no explora, no experimenta. Sale del nido pegada a los adultos, come exactamente donde ellos comen y exactamente lo que ellos ya han comido.
Si se le ofrece un alimento nuevo, desconocido para la colonia, lo rechaza incluso con hambre. El animal que atraviesa el plomo con los dientes y que nada más de 1 kilómetro en aguas abiertas se niega a probar una amiga distinta. ¿Qué clase de ventaja puede esconderse detrás de semejante desconfianza? La respuesta llega por 3 canales, y ninguno de ellos es casual. El primero es la leche. Los compuestos del alimento de la madre pasan a ella, de modo que el sabor del nido ya es el sabor de la comida de la colonia. El segundo es el rastro. Las crías siguen las sendas de olor de los adultos y terminan comiendo en los mismos puntos exactos. El tercero es el más extraño de todos, y fue descrito por el biólogo canadiense Bennett Galef a finales de los años 80. Cuando una rata come, en su aliento aparece un compuesto volátil, el disulfuro de carbono. Si otra rata huele esa molécula mezclada con el olor de un alimento concreto, ese alimento queda marcado como seguro. El mensaje es de una sencillez brutal. Esto lo ha comido uno de los nuestros y sigue respirando. El sistema es tan sólido que funciona aunque el compañero esté dormido, e incluso aunque esté anestesiado. En la nariz de estos animales existen neuronas olfativas especializadas, casi dedicadas a captar esa señal concreta. Lo que ocurre entonces no es una conversación ni una enseñanza. Es un certificado químico que viaja de un cuerpo a otro y que baja la guardia de la desconfianza. Y aquí aparece una asimetría decisiva. Por ese canal viaja la seguridad, pero no viaja el peligro. Una rata que ha enfermado después de comer algo no puede transmitir esa información a las demás. Su rechazo es privado, silencioso y definitivo. La colonia aprende dónde comer, no aprende dónde no comer. Cada individuo tiene que descubrirlo por su cuenta, una sola vez, y sin posibilidad de repetir el examen. Porque para una rata, un bocado equivocado no es un error corregible. Casi todos los mamíferos tienen una salida de emergencia para las malas decisiones. El cuerpo devuelve lo que no debía tragar. Ella no la tiene. Dentro de la rata falta algo que el resto lleva de serie, y esa carencia gobierna cada decisión que toma delante de la comida, cada noche de su vida. La criatura que se coló en todos los puertos del planeta arrastra una debilidad absoluta, escondida en su propio organismo. Y esa debilidad, dentro de muy poco, va a revelarse como la razón exacta por la que nunca hemos conseguido vencerla. Un almacén portuario, de madrugada. Un técnico coloca sobre el suelo una bandeja con un cebo preparado con esmero, cereal fresco, aceite, un poco de azúcar y ni rastro de olor humano, porque ha trabajado con guantes. Sabe con certeza que bajo ese suelo viven cientos de ratas. Vuelve al día siguiente y la bandeja está intacta. Vuelve al segundo día y sigue intacta. Al tercero, también. Las cámaras nocturnas muestran algo desconcertante. Los animales pasan junto a la bandeja, la rodean a cierta distancia, la miran de lado y continúan su camino como si aquello no existiera. La cuarta noche, una hembra se acerca por fin. Olfatea, roza al borde con los bigotes, arranca una miga del tamaño de un grano de arroz, se la come y se marcha. Nada más. 24 horas después regresa, y esa vez sí come de verdad. Si aquella amiga la hubiera matado, ninguna otra rata del almacén habría tocado esa bandeja jamás. Ese comportamiento tiene nombre, neofobia, el rechazo a lo nuevo. No afecta solo a la comida. Basta con introducir un objeto desconocido en un territorio de ratas para que los animales lo eviten durante días, aunque sea inofensivo. La misma criatura, capaz de perforar una lámina de plomo con los dientes, puede pasar hambre delante de un plato lleno por el simple hecho de que el plato es nuevo. Y sin embargo, no existe casi nada que una rata parda no pueda comer. Es omnívora en el sentido más literal de la palabra. Cereales, fruta, carne, grasa, huevos, insectos, moluscos, jabón, cuero, restos de basura doméstica. Consume alrededor de 1/10 parte de su peso al día y almacena excedentes en sus despensas subterráneas. En algunas poblaciones costeras, se la ha visto entrar al agua para arrancar mejillones adheridos a las rocas. En las islas oceánicas, caza huevos y pollos de aves marinas con una eficacia devastadora. Un detalle que más adelante tendrá consecuencias enormes. Ese es el contraste que desconcierta. Un animal preparado para comerlo todo se comporta ante lo desconocido como si fuera la criatura más frágil del mundo. La secuencia es siempre idéntica. Primero, no tocar. Después, probar una cantidad ridícula, insignificante. Después, esperar. ¿Qué está midiendo la rata durante esa espera? Está midiendo su propio cuerpo. Si en las horas siguientes aparece el más leve malestar, el sabor de aquella miga quedará soldado a esa sensación para siempre.
El psicólogo John García describió este mecanismo estudiando precisamente a estos animales, y el hallazgo rompió las reglas del aprendizaje tal como se entendían entonces. Normalmente, para que un ser vivo asocie una causa con un efecto, ambos deben ocurrir casi al mismo tiempo. Aquí no. Entre el sabor y la enfermedad pueden transcurrir varias horas, y la asociación se forma igual. Y basta una sola vez. Una única experiencia desagradable convierte un sabor en algo intocable durante el resto de la vida del animal. Los profesionales de la desratización lo llaman recelo al cebo, y es su peor enemigo. Un cebo que enferma sin matar queda inutilizado para siempre en ese edificio. Toda esta arquitectura de precauciones existe por una razón anatómica que resulta casi absurda cuando se dice en voz alta. La rata no puede vomitar. Ni ella, ni el ratón, ni el conejillo de Indias, ni prácticamente ningún roedor del planeta. Un estudio publicado en 2013 abordó el problema de frente y comparó a varias especies. Encontró limitaciones mecánicas, una musculatura del diafragma menos potente, un esófago abdominal largo y una geometría del estómago poco adecuada para empujar el contenido hacia arriba. Pero la causa principal está en el cerebro. Falta el circuito del tronco encefálico, que en otros mamíferos coordina la orden de expulsión. Cuando los investigadores estimularon las mismas vías que en un gato o en un hurón desencadenan el vómito de inmediato, en las ratas no ocurrió absolutamente nada. No es que el animal se resista, es que no tiene con qué. La boca de una rata funciona en un solo sentido. Lo que traga se queda dentro. No hay marcha atrás, no hay expulsión, no hay corrección posible. Cuando siente náuseas, hace lo único que está a su alcance, deja de comer, y si tiene ocasión, ingiere arcilla o materiales inertes, un comportamiento que hoy se utiliza en los laboratorios como indicador de malestar digestivo. Es un remedio pobre para un problema mortal. Un carnívoro que se equivoca, vomita y sigue adelante. Una rata que se equivoca, en el peor de los casos, muere de la primera decisión. De modo que la evolución resolvió el problema en el único punto donde todavía era posible resolverlo, antes de tragar. Toda la cadena que hemos ido recorriendo encaja de golpe. El rechazo a lo nuevo, la miga de prueba, la espera de un día entero, la aversión de por vida, el aliento del compañero funcionando como certificado de seguridad, la cría que jamás inventa su propio menú. Nada de astucia, ni carácter, ni maldad. Es la compensación exacta de un órgano que no existe. Un cuerpo incapaz de corregir el error se ve obligado a construir un comportamiento que no lo cometa. Y ese comportamiento resultó ser mucho más difícil de derrotar que cualquier armadura. A mediados del siglo XX, la debilidad de la rata estaba a la vista de cualquiera que abriera un manual de fisiología. Un animal que no puede devolver lo que traga es, sobre el papel, el blanco perfecto para el veneno. Sobre esa idea impecable se levantó una industria entera, con laboratorios, patentes, campañas municipales y toneladas de cebo repartidas por todas las ciudades del mundo. El razonamiento era correcto. El resultado fue el contrario del previsto. Y la explicación de por qué perdimos esa guerra no estaba en el frasco del veneno, sino bajo el asfalto. En lo que sucede cuando cientos de estos animales dejan de ser individuos y se convierten en otra cosa. Una habitación oscura en un laboratorio de Berlín. Sobre una mesa hay una caja abierta y dentro de la caja una rata joven. Una mano humana entra despacio y empieza a moverse entre sus patas, haciéndole cosquillas en el vientre. El animal no huye ni se paraliza. Persigue la mano, salta sobre ella, se deja caer de espaldas para que insista, vuelve a lanzarse contra los dedos. Junto a la caja hay un micrófono, capaz de captar frecuencias que nuestro oído no alcanza, y en la pantalla aparecen ráfagas de sonido a 50 kHz, 3 veces por encima del límite humano. Bajadas de tono para que podamos oírlas, suenan a chillidos rápidos, entrecortados, parecidos a una risa. Para nosotros, aquella habitación está en completo silencio. El mundo sonoro de la rata parda ocurre casi entero por encima de nuestra frontera auditiva. Los ultrasonidos alrededor de los 22 kHz acompañan al miedo, al dolor y a la derrota. Son la señal de que algo va mal. Los de 50 kHz aparecen en el juego, en la persecución, en la anticipación de un encuentro agradable. Las crías, cuando caen del nido y se enfrían, emiten llamadas que la madre localiza en segundos. Cada alcantarilla de cada ciudad del mundo está llena de conversaciones que jamás hemos escuchado. En 2016, 2 investigadores, Shinpei Ishiyama y Michael Brecht, fueron un paso más allá. Registraron la actividad cerebral durante las cosquillas y hallaron neuronas que se activaban con cada contacto.
Después estimularon eléctricamente esa región del cerebro, sin tocar al animal, y obtuvieron las mismas llamadas y los mismos saltos. Hay un detalle todavía más revelador. Las cosquillas dejan de funcionar si la rata está inquieta. Bajo una luz intensa, sobre una plataforma elevada, el mismo animal que un minuto antes perseguía la mano deja de responder por completo. El estado de ánimo abre o cierra la puerta, exactamente igual que en nosotros. Muchos científicos discuten si la palabra risa es la adecuada. Lo que ya no se discute es que existe un estado interno positivo y que puede medirse. 3 años después, llegó el experimento que terminó de romper el molde. Un equipo de la misma universidad enseñó a jugar al escondite a 6 ratas jóvenes. No hubo comida como recompensa, solo caricias, cosquillas y persecuciones. En unas 2 semanas, los animales dominaban el juego y sabían alternar los 2 papeles. Cuando les tocaba buscar, salían de la caja y recorrían la sala llamando en ultrasonidos hasta encontrar a la persona escondida. Cuando les tocaba esconderse, callaban por completo y elegían los recipientes opacos en lugar de los transparentes. Y hacían algo que ningún investigador esperaba. Al ser descubiertas, muchas escapaban corriendo y volvían a esconderse en otro sitio, alargando la partida en vez de cobrar el premio. Entre carrera y carrera, daban saltos verticales, los mismos que dan los corderos y los conejos jóvenes. ¿Para qué necesita jugar una criatura que vive un año, que duerme en una cloaca y que es alimento de casi todo lo que vuela y repta a su alrededor? Para responder, hay que mirar la sociedad en la que nace. La rata parda no es un animal solitario. Vive en colonias que pueden reunir desde unas pocas decenas hasta cientos de individuos alrededor de un mismo sistema de madrigueras. Hay machos dominantes y machos subordinados, hembras emparentadas que crían juntas e incluso nidos comunes donde varias madres amamantan a las crías de todas. Existe una jerarquía, y su función principal no es la violencia, sino evitarla. Cuando cada uno sabe qué lugar ocupa, se pelea mucho menos. La colonia entera se identifica por el olor. El animal que huele a los suyos pasa. El forastero que llega de otro territorio recibe un ataque inmediato. Las rutas marcadas con orina funcionan como calles señalizadas. Un solo rastro dice quién ha pasado y cuándo. En una sociedad así, el juego no es un capricho. Las peleas simuladas de los jóvenes, con sus revolcones y sus mordiscos que nunca cierran, calibran la fuerza, enseñan los límites y ensayan los papeles que tendrán que ocupar de adultos. Y hay algo más profundo. Toda la supervivencia de esta especie descansa en leer a los demás, en seguir sus rastros, en oler su aliento, en confiar en lo que ya han comido. Un animal que depende de los otros para saber qué es seguro, necesita mecanismos que lo mantengan unido a los otros. El juego, el contacto, el acicalamiento mutuo y los amontonamientos para conservar el calor son las costuras de ese tejido. No se trata de sentimientos humanos. Los circuitos cerebrales implicados son antiguos y los comparten muchos mamíferos, nosotros incluidos. Hasta dónde llega esa conexión sigue siendo objeto de debate. En 2011, un equipo de la Universidad de Chicago encerró a una rata en un tubo transparente y dejó suelta a su compañera de jaula. En pocos días, la rata libre aprendió a abrir la puerta del tubo y liberar a la otra. No abría los tubos vacíos, seguía abriéndolos incluso cuando la liberada iba a parar a un compartimento separado, sin posibilidad de contacto. Y cuando le pusieron delante un segundo tubo con 5 bombones de chocolate, abría los 2 y en la mayoría de los ensayos dejaba parte del chocolate sin comer. El equipo lo interpretó como una forma de empatía. Otros investigadores han replicado la apertura del tubo, pero sostienen que el motor puede ser simplemente la búsqueda de contacto social, y varios grupos no han logrado reproducir el reparto de comida. La discusión sigue viva. Ese es el animal que teníamos enfrente sin saberlo, un cerebro que reconoce, que memoriza, que aprende de los demás, que calcula dónde no mirará el otro, que juega y que alarga el juego. Y contra ese cerebro llevamos 1000 años combatiendo con perros, hurones, trampas de acero y fosos de arena. Después cambiamos de arma y creímos, por fin, haber encontrado la definitiva. Fue justo entonces cuando la rata empezó a ganar de verdad. Londres, década de 1860. En el sótano de una taberna hay un foso de madera iluminado por lámparas de gas. Alrededor se apiñan 200 hombres que gritan y apuestan. Alguien vuelca un saco y caen dentro 100 ratas vivas,
que se amontonan en las esquinas. Entonces sueltan al perro. Un terrier entra en el foso mientras alguien cuenta los segundos. Poco más de 5 minutos después, no queda ninguna rata en pie. A la mañana siguiente, en las calles de ese mismo barrio, hay exactamente tantas ratas como el día anterior. Era un espectáculo legal y multitudinario, y hoy resulta difícil de mirar. Durante siglos esa fue nuestra guerra. Perros, hurones, cepos y una profesión entera, la de cazador de ratas, que vendía sus capturas vivas a los fosos. Se mataron millones de animales y no sirvió de nada. Tampoco han servido sus enemigos naturales, que son muchos. Una pareja de lechuzas comunes y su nidada pueden consumir más de 1000 roedores en un año, y ninguno ha frenado jamás a una colonia sana, por la aritmética que ya conocemos. Donde hay comida y refugio, la rata se reemplaza más deprisa de lo que la matan. Los depredadores se llevan sobre todo a los jóvenes, a los enfermos y a los imprudentes. Es decir, hacen exactamente lo mismo que hará después nuestro veneno, seleccionar. En 2018, un equipo instaló cámaras en un centro de residuos de Brooklyn, en Nueva York, donde convivían más de 100 ratas y varios gatos callejeros. Durante 79 días revisaron más de 300 videos. El resultado fue demoledor para la leyenda. 20 acechos, 3 intentos de ataque y 2 ratas muertas. 2 en 11 semanas. Una rata parda adulta pesa unos 330 gramos, 10 veces más que un ratón, y muerde. Los gatos prefieren presas pequeñas que no se defienden. Así que a mediados del siglo XX cambiamos de arma y llevamos la guerra al terreno donde la rata parecía indefensa, su estómago. Los primeros venenos fueron rápidos y brutales. Arsénico, estricnina, fosfuro de zinc. Mataban, pero chocaron de frente contra la regla que gobierna a este animal. El que sobrevivía, y siempre sobrevivía alguno, unía el sabor del cebo al malestar y no volvía a acercarse jamás. Una sola dosis mal calculada inmunizaba a la colonia entera contra ese producto durante años. Teníamos el veneno perfecto y un enemigo que se negaba a probarlo. La solución llegó de unas vacas que se desangraban. En los años 20, el ganado del norte de América empezó a morir de hemorragias internas tras comer trébol dulce enmohecido. El bioquímico Carl Paul Link identificó la sustancia responsable, y de ahí nació la warfarina, comercializada como raticida alrededor de 1950. Era una obra maestra. Bloquea el reciclaje de la vitamina K, imprescindible para la coagulación, y el animal muere de hemorragias internas al cabo de varios días comiendo el cebo. No hay malestar inmediato. No hay una sensación que asociar a un sabor. El sistema de alarma más sofisticado del mundo animal, ese que la rata construyó porque no puede vomitar, ni siquiera llegaba a dispararse. Ciudades enteras quedaron limpias. Parecía el final de la historia. Duró 8 años. En 1958, en varias granjas de Escocia, aparecieron ratas que comían warfarina un día tras otro y seguían vivas. Después ocurrió en Gales, en Inglaterra, en Dinamarca, en Alemania, en Bélgica. Y ahí aparece la pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Cómo puede una especie volverse más fuerte precisamente por aquello con lo que intentamos matarla? La respuesta estaba escrita en una sola letra de su genoma. En la población existían desde siempre individuos con una mutación en el gen que fabrica la enzima encargada de reciclar la vitamina K. Esa variante era inútil mientras no hubiera veneno. En cuanto lo hubo, marcó la diferencia entre morir y no morir. Los portadores sobrevivieron, se reprodujeron con sus 5 camadas anuales y ocuparon el hueco que dejaban los muertos. Cada campaña de desratización funcionaba, en la práctica, como un examen. Eliminaba a los ingenuos y dejaba escribir la generación siguiente a los resistentes. Hoy esas mutaciones están extendidas por buena parte de Europa y en algunas comarcas la mayoría de las ratas las llevan encima. Se las llama superratas. No las creó la naturaleza, las creamos nosotros. La respuesta humana fue subir la apuesta. En los años 70 llegaron los anticoagulantes de segunda generación, entre 100 y 1000 veces más tóxicos, capaces de matar con una sola comida y de permanecer meses almacenados en el hígado. Funcionan. El problema es que el veneno no se queda dentro de la rata. Un roedor intoxicado se vuelve lento, torpe y fácil de capturar, y su cuerpo pasa entero a quien se lo coma. El programa británico que analiza aves rapaces halladas muertas detecta residuos de estos compuestos en torno al 80% de las lechuzas comunes examinadas y en más del 90% de los milanos reales. Estamos envenenando, uno a uno, a los únicos animales que cazan ratas gratis.
El debate está abierto. La industria y muchos responsables de salud pública recuerdan que estos productos protegen cosechas, alimentos y viviendas, y que solo en Estados Unidos los daños atribuidos a los roedores rondan los 27.000 millones de dólares al año. Ecólogos y grupos de protección animal responden que la química apenas compra tiempo y que la única palanca real es la basura. Sin comida sobrante no hay colonias. Lo que ya no discute nadie es el resultado. En 1000 años de guerra, con perros, trampas, arsénico y laboratorios, no hemos reducido a esta especie. La hemos entrenado. Y sin embargo, el arma más devastadora que hemos empleado contra ella no fue el veneno, ni el terrier, ni el foso. Fue una acusación. Durante siglos la rata cargó con la culpa de la mayor catástrofe de la historia europea, y esa sentencia no se revisó nunca. Hasta que alguien fue a mirar de cerca las pruebas y descubrió que el acusado, quizá, ni siquiera estaba en el lugar del crimen. Amanece en Deshnok, un pueblo del desierto del Rajastán, en el noroeste de la India. Ante un templo de mármol blanco, decenas de peregrinos se descalzan y entran. El suelo se mueve. Sobre las losas corren, saltan y beben miles de ratas, tantas que hay que arrastrar los pies para no pisarlas. Los sacerdotes llenan enormes cuencos de leche y las ratas se apiñan a beber en círculos perfectos. Nadie huye, nadie grita. Los fieles las llaman cavas, las consideran encarnaciones de sus propios antepasados y creen que quien vea una de las escasas ratas blancas del templo recibirá una fortuna. Si alguien mata a una por accidente, la tradición le obliga a reponerla, con una figura de oro o de plata. A esa misma hora, en una ciudad europea, un técnico baja a una alcantarilla con una caja de cebos anticoagulantes. Casi el mismo animal. Las ratas del templo son ratas negras, la prima trepadora de nuestra protagonista. Dos mundos. La condena empezó a escribirse en Hong Kong en 1894. La peste arrasaba la ciudad, y el médico Alexandre Yersin aisló el bacilo responsable en una cabaña levantada junto al hospital. Al mirar las calles, vio algo que nadie había relacionado hasta entonces: ratas muertas por todas partes. Examinó sus ganglios y encontró la misma bacteria. 4 años más tarde, en Karachi, Paul Louis Simon demostró que el transporte lo hacían las pulgas. La sentencia quedó firmada. La rata era la peste, y esa idea se grabó a fuego en la mente de todo el planeta. El problema es que ese veredicto, dictado en 1894, se aplicó hacia atrás a un crimen cometido 600 años antes. La peste negra que devastó Europa entre 1347 y 1353 se llevó por delante a una parte enorme de la población, según las estimaciones más citadas entre un tercio y la mitad. Y en esa historia hay dos incomodidades. La primera es que la rata parda ni siquiera estaba allí. La que convivía con los europeos medievales era la rata negra, más pequeña, trepadora, mediterránea. Nuestra rata seguía entonces en su lento camino desde Asia y tardaría siglos en llegar. Es decir, la especie que hoy asociamos a la peste llegó tarde al juicio. La segunda incomodidad es más reciente. En 2018, un equipo de la Universidad de Oslo construyó modelos matemáticos de 3 formas posibles de contagio y las comparó con las curvas reales de mortalidad de 9 epidemias europeas. En 7 de las 9 ciudades, el modelo que mejor encajaba no era el de la pulga de la rata, sino el de los parásitos humanos, pulgas y piojos que viajaban en la ropa y en el cuerpo de las personas. Y hay respuestas contundentes en sentido contrario. Varios investigadores sostienen que esos modelos son frágiles, que los roedores siguen siendo el reservorio imprescindible del bacilo, y que sin ellos la enfermedad no se sostiene en el tiempo. El debate sigue abierto. Lo único que puede afirmarse con prudencia es que la rata no actuó sola, y que probablemente no fue la protagonista del contagio que se le atribuyó. Nada de esto convierte a la rata en un animal inofensivo. Hoy transmite leptospirosis a través del agua contaminada con su orina, puede portar salmonela y ciertos hantavirus, y la peste todavía existe en focos de roedores silvestres de varios continentes. El riesgo sanitario es real, y se combate con higiene, con control de residuos y con vigilancia. Pero es un riesgo, no una maldición. La rata no nos odia, come donde comemos y vive donde vivimos. Y ahora, el otro plato de la balanza. En el calendario chino, el primero de los 12 signos no es el dragón ni el tigre, es la rata, que según la leyenda ganó la carrera cruzando el río a lomos del buey. Y está el laboratorio. La rata parda fue el primer mamífero domesticado no para comerlo ni para vestirse con él, sino para conocernos a nosotros mismos.
En el siglo XIX ya se usaban ratas albinas en experimentos, animales que a menudo procedían de los mismos criaderos que abastecían los fosos de apuestas. En 1906, el Instituto Wistar de Filadelfia decidió estandarizarlas y creó la primera estirpe de laboratorio del mundo. Más de la mitad de todas las líneas de ratas de laboratorio que existen hoy descienden de aquella única colonia. Lo que salió de esos animales es incalculable. Con ratas se descubrieron vitaminas y se entendió la desnutrición. Con ratas se levantó buena parte de la endocrinología, de la farmacología, de la neurociencia. En el cerebro de una rata se encontró el mapa interno que nos permite saber dónde estamos. Cada vez que un ser humano recibe hoy un fármaco probado, hay una deuda silenciosa con este animal. Y también un debate ético que sigue vivo sobre el uso de seres capaces de jugar, de aprender y de reconocerse. Hay un caso que dio la vuelta al mundo. Un roedor llamado Magawa, adiestrado por una organización belga, detectó en Camboya 71 minas antipersona y 38 artefactos sin explotar. Su olfato le permitía revisar 200 metros cuadrados en media hora, un trabajo que a un desminador con detector de metales le había llevado 4 días, y pesaba tan poco que no hacía estallar las cargas. En 2020 recibió una medalla de oro británica al valor animal, la primera concedida a un roedor. Murió en 2022, y este mismo año, Camboya le ha levantado una estatua de piedra. Conviene ser honestos. Magawa no era una rata parda, sino una rata gigante africana. Una especie distinta y mucho mayor, pero el motor era el mismo. Una nariz extraordinaria y un cerebro dispuesto a aprender por una recompensa. De modo que la misma criatura es, según quien la mire, la encarnación de la muerte y la salvadora de vidas humanas. La contradicción no está en ella, está en nosotros, que llevamos 1000 años mirando un símbolo en lugar de mirar un animal. Mientras seguimos discutiendo su culpa, la rata responde con datos. 16 ciudades del mundo, casi 20 años de registros y una gráfica que solo sube. Un helicóptero avanza a baja altura sobre una isla del océano Antártico, entre glaciares y colonias de pingüinos rey. De su tolva cae una lluvia continua de pequeños gránulos azules que cubren la tundra, las laderas, los bordes del hielo. La operación durará varios veranos australes, se lanzarán más de 300 toneladas de cebo y se cubrirá una superficie de unos 1000 kilómetros cuadrados. Todo ello para matar a un animal de 300 gramos que llegó allí escondido en la bodega de un barco. La isla es Georgia del Sur. La trajeron los cazadores de focas y los balleneros a finales del siglo XVIII, y en 2 siglos la rata parda arrasó uno de los mayores santuarios de aves marinas del planeta, comiéndose huevos y pollos de especies que jamás habían visto un depredador terrestre. Se calcula que desapareció alrededor del 90% de las aves de la isla. El bisbita de Georgia del Sur, un pájaro que no vive en ningún otro lugar del mundo, estaba a punto de extinguirse. Ese desastre no es una excepción. Las ratas han llegado a más del 80% de los archipiélagos del mundo. Las islas suman apenas el 3% de la tierra firme, pero en ellas se ha producido cerca del 95% de las extinciones de aves conocidas, y en torno al 60% de las extinciones de aves marinas se relacionan con la depredación por ratas. En su casa, la rata es una pieza más del engranaje. Fuera de ella es un incendio. La campaña de Georgia del Sur costó cerca de 10 millones de libras y se prolongó durante años, en 3 fases de cebado. Y cuando terminó, empezó lo más difícil, demostrar que no quedaba ninguna. Durante meses, 3 perros adiestrados y sus guías recorrieron miles de kilómetros a pie, olfateando cada ladera en busca de un solo excremento, de una sola huesa. No encontraron nada. En mayo de 2018, la isla fue declarada libre de roedores. Fue la mayor erradicación de la historia, más de 8 veces mayor que cualquier intento anterior. El bisbita canta hoy en lugares donde llevaba 2 siglos sin oírse. Nueva Zelanda ha ido más lejos y se ha propuesto liberar de ratas, armiños y zarigüeyas todo su territorio antes de 2050. La discusión ética que rodea a estos programas es real. Se está matando de forma masiva, con veneno, a un animal capaz de aprender, de jugar y de responder al malestar de otro. Quienes lo defienden responden que la alternativa es la desaparición definitiva de especies enteras que solo existen en esas islas y que no hay una tercera opción. Ambas posiciones se apoyan en hechos y no se resuelven con una consigna. Mientras ganamos en las islas, perdemos en los continentes. En 2025 se publicó el análisis más amplio hecho hasta la fecha.
16 ciudades del mundo, con registros de avisos e inspecciones acumulados durante casi 20 años. En 11 de las 16, el número de ratas crece de forma clara. Encabezan la lista Washington, San Francisco, Toronto, Nueva York y Ámsterdam. Solo 3 ciudades presentan descensos, y el factor que mejor predice el aumento no es el presupuesto en veneno, es la temperatura. Cuanto más se ha calentado una ciudad, más deprisa han crecido sus ratas. Un invierno más corto significa más semanas de cría, 1 o 2 camadas extra al año. A eso se suman más habitantes, más densidad y, sobre todo, más basura. Y aquí, por fin, se cierra el círculo que abrimos al principio. Todo empieza en una carencia. La rata no puede vomitar. No tiene el circuito cerebral que ordena la expulsión. Un bocado equivocado no admite corrección. De esa debilidad absoluta nació el sistema de defensa más eficaz que se ha visto en un mamífero. Nació la neofobia, el rechazo instintivo a lo nuevo. Nació la miga de prueba y la espera de un día entero. Nació la aversión de por vida a un sabor que una sola vez la hizo enfermar. Nació el aprendizaje a través del aliento de los suyos, ese certificado químico que dice, esto se puede comer. Y nació la colonia como órgano de memoria. Contra ese muro se estrellaron nuestros venenos rápidos. Y cuando por fin inventamos uno lento, capaz de burlar la alarma, la evolución respondió con una mutación en un gen de la coagulación y convirtió cada campaña de exterminio en un programa de selección. No hemos peleado contra un animal. Hemos estado, sin saberlo, dirigiendo su mejora. Hay un caso que resume 1000 años de guerra mejor que cualquier estadística. En una isla diminuta de Nueva Zelanda, los investigadores soltaron una única rata parda para estudiar cómo se comporta un invasor solitario. Y aquella rata llegó a cruzar a nado 400 metros de mar abierto hasta otra isla. Un equipo entero de investigadores intentó capturarla durante 18 semanas. Le pusieron trampas, cebos, chocolate, todo el arsenal moderno. Ella los ignoró uno a uno. En aquella isla no había depredadores, no había competidores, no había veneno. Su único enemigo posible era exactamente aquello que nosotros le llevábamos, lo desconocido. Cada trampa era un objeto nuevo, y ningún objeto nuevo merece confianza. Cayó al final, cuando dejaron de ofrecerle inventos humanos y le ofrecieron carne fresca de pingüino. No un truco, comida, algo que pertenecía a su mundo. Ese es el resumen de 1000 años de guerra. La criatura que no puede corregir un error se convirtió en la criatura que no lo comete. Su debilidad la hizo invencible, y su verdadero superpoder no está en los dientes que atraviesan el plomo, ni en los 3 días que puede mantenerse a flote, sino en una desconfianza tallada por la evolución en cada uno de sus gestos. No la venceremos matándola, y la única excepción del planeta lo demuestra. Aquella provincia canadiense lleva 75 años en cero, no gracias a un veneno mejor, sino porque las montañas, el bosque y la pradera dejan un solo frente estrecho, porque allí se inspecciona granero por granero 2 veces al año, y porque sin nuestros edificios, nuestro grano y nuestra basura, la rata parda no sobrevive a un invierno de esa llanura. Y quizá la pregunta correcta nunca fue cómo eliminarla, sino qué dice de nosotros el hecho de que nos siga a todas partes. Donde hay comida sobrante, hay ratas. Donde no la hay, no hay ratas. Ella no llegó a nuestras ciudades. Nosotros construimos las suyas. Soy Mateo Herrera, y aquí termina el viaje. Gracias por acompañarme hasta el final, y por mirar durante 1 hora a un animal al que casi nadie mira. Si quieres que sigamos contando historias como esta, deja tu me gusta y suscríbete al canal.